Alejandro Garza era el tipo de hombre que creía que el universo podía doblegarse a su voluntad con la fuerza de una chequera. Dueño de un imperio de la construcción que rediseñaba el horizonte de la ciudad, vivía en una mansión que parecía más un mausoleo de vidrio y concreto, fría, silenciosa e impecablemente organizada. En el centro de ese silencio, como una estatua de porcelana rota, estaba su hija de 3 años, Ximena. Hacía 6 meses que la niña vivía en un mundo propio, un lugar al que nadie podía entrar. Sus ojos, grandes y castaños, no se enfocaban en nada. Su pequeño cuerpo no se movía y su voz, antes llena de risas, había desaparecido por completo. Todo comenzó una noche de martes. Una pelea horrible, de esas que dejan marcas en las paredes y en el alma, estalló entre Alejandro y su esposa, Camila. Los gritos resonaron por los extensos pasillos. Las puertas se cerraron con una fuerza que hizo temblar los candelabros y, al final, el sonido de un coche derrapando en la entrada de grava fue el punto final. Camila se fue, dejando atrás el lujo, el matrimonio fracasado y una hija de 3 años que desde el umbral de su habitación lo vio todo. A la mañana siguiente, Ximena no despertó. Es decir, sus ojos se abrieron, pero su conciencia no. La niña entró en un estado catatónico, una parálisis que los médicos, los mejores que el dinero de Alejandro podía comprar, diagnosticaron como psicosomática. Los especialistas entraban y salían de la mansión como un desfile de esperanzas frustradas. Neurólogos, psiquiatras infantiles, terapeutas de renombre de Europa y Estados Unidos. Todos miraban a Ximena, realizaban pruebas, meneaban la cabeza con compasión y al final daban el mismo veredicto. No había nada físicamente mal en ella. El problema estaba en un lugar que la medicina no podía tocar, un trauma tan profundo que la mente de la niña simplemente decidió desconectarse del mundo para sobrevivir. Alejandro, un hombre acostumbrado a construir rascacielos, se sentía impotente, incapaz de reconstruir los cimientos de la vida de su propia hija. Historias como esta nos recuerdan cómo la vida puede cambiar en un instante, mostrándonos la fuerza que existe en empezar de nuevo. Si te conectas con narrativas de superación y quieres ver más relatos como el de Ximena, aprovecha para darle un me gusta a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas jornadas inspiradoras a más personas, demostrando que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz. La rutina de la casa se convirtió en un ritual melancólico. La gobernanta Guadalupe, una mujer de mediana edad que trabajaba para Alejandro desde hacía años, cuidaba de Ximena con una eficiencia resignada. La bañaba, la cambiaba, la alimentaba por una sonda, pero su tacto era mecánico, como si cuidara de una muñeca cara y frágil, no de una niña. Guadalupe observaba la desesperación de Alejandro con unos celos silenciosos, sintiendo que, de alguna manera, la tragedia de la niña la acercaba más al patrón, un hombre al que admiraba a distancia con una devoción casi enfermiza. Fue en este escenario de desolación silenciosa que apareció Sofía. Fue contratada como la nueva señora de la limpieza, una mujer sencilla, de apariencia humilde, con una mirada que cargaba un peso que no correspondía con su suave sonrisa. Nadie en la casa lo sabía, pero debajo del uniforme de limpieza, Sofía era en realidad una talentosa psicóloga infantil, una mujer que había abandonado su carrera tras la mayor de las tragedias personales: perder la custodia de su propia hija, Isabela, que también se había cerrado al mundo a causa de un bloqueo emocional. Sofía cargaba la culpa como una sombra, el dolor de una negligencia que la justicia determinó, pero que su corazón nunca aceptó. El primer encuentro entre Sofía y Ximena fue casi un no evento.
Guadalupe le indicó a Sofía que limpiara la habitación de la niña, con la orden estricta de no tocar nada que perteneciera a la niña y, sobre todo, de no molestarla. Sofía entró en la habitación impecable, que parecía más la sala de exposición de una juguetería de lujo que el espacio de una niña. Jimena estaba sentada en su pequeño sillón cerca de la ventana, inmóvil como siempre, mirando el jardín sin ver realmente. Sofía comenzó a limpiar, moviéndose con una quietud casi reverente, sintiendo el peso del silencio en esa habitación. Mientras limpiaba un estante alto, un pequeño oso de peluche, olvidado en un rincón, perdió el equilibrio y cayó al suelo, rodando suavemente hasta detenerse cerca de los pies de Jimena. Guadalupe, que observaba desde la puerta, contuvo la respiración, lista para regañar a Sofía por su descuido. Sofía se disculpó en un susurro y se agachó para recoger el oso. Al levantarse, su mirada se cruzó, por una milésima de segundo, con la de Jimena. Y entonces, algo sucedió, algo minúsculo, casi imperceptible para cualquier otra persona. Por un instante fugaz, los dedos de la mano derecha de Jimena se contrajeron. Un espasmo, un temblor mínimo, pero fue la primera reacción voluntaria que la niña tuvo en 6 meses. Sofía lo vio. Sus ojos entrenados, su alma de madre herida, captaron el movimiento. No dijo nada. Simplemente volvió a colocar el oso en el estante, terminó su trabajo en silencio y salió de la habitación. Pero, al salir, llevaba consigo una chispa, la primera chispa de esperanza que esa casa veía en mucho, mucho tiempo. Alejandro no lo sabía, pero la curación de su hija no vendría de los costosos especialistas, sino de la mujer a la que apenas había notado, la humilde señora de la limpieza con un pasado devastador. En los días siguientes, Sofía transformó su trabajo de limpieza en una delicada misión de observación. Se movía por la mansión con la eficiencia de una empleada y la atención de una terapeuta. Cada habitación era un escenario, y Ximena, la audiencia silenciosa. Sofía notó cómo los rayos de sol de la tarde, al entrar por la ventana de la habitación de la niña, no la hacían parpadear. Notó cómo el ruido fuerte de un camión en la calle no provocaba el menor sobresalto. El mundo exterior parecía haber sido completamente bloqueado, como si la niña viviera detrás de un cristal invisible y a prueba de sonido que la separaba de la realidad. Con la sutileza de quien planta una semilla, Sofía comenzó sus pequeños experimentos. Un día, mientras limpiaba el pasamanos de la escalera, empezó a tararear una antigua canción de cuna, una melodía simple y repetitiva que su abuela solía cantar. Mantuvo la voz baja, casi un susurro, para que la música pareciera solo un sonido ambiental, parte de la rutina de la casa. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en el reflejo de Ximena en el suelo pulido del vestíbulo, donde la niña estaba en su silla de ruedas, esperando a que Guadalupe la llevara al jardín. Por un segundo, la cabeza de Ximena se inclinó mínimamente hacia un lado, como un girasol buscando una fuente de calor. En otra ocasión, mientras ordenaba la sala de estar, a Sofía se le cayó accidentalmente su pañuelo del cuello, un trozo de tela de seda barata, pero de un azul vibrante y eléctrico. El pañuelo flotó en el aire por un instante antes de aterrizar suavemente sobre la alfombra persa a pocos metros de Ximena. Fue entonces cuando Alejandro, bajando las escaleras con el teléfono pegado a la oreja, resolviendo otra crisis en una de sus obras, lo vio. Vio los ojos de su hija, normalmente vacíos y fijos, desviarse por una fracción de segundo hacia abajo en dirección a la mancha de color en el suelo. Fue tan rápido que casi pensó que lo había imaginado. Alejandro colgó la llamada a mitad de la frase. Su corazón, un músculo que había entrenado para ser duro y eficiente, se saltó un latido. Miró a Sofía, que rápidamente recogió el pañuelo y lo guardó en su bolsillo, murmurando una disculpa. La mente de Alejandro, siempre lógica y escéptica, entró en guerra consigo misma. Era imposible.
Los mejores médicos del mundo habían dicho que no habría reacción a estímulos visuales, y sin embargo, él lo había visto. Empezó a observar a la señora de la limpieza, la mujer que hasta entonces era solo una pieza invisible en el engranaje de su casa, con una nueva y desesperada curiosidad. Guadalupe no tardó en notar el cambio en la atención del patrón. Sus ojos agudos, acostumbrados a monitorear cada rincón de la casa, notaron las miradas prolongadas de Alejandro en dirección a Sofía. La gobernanta sintió una punzada de algo venenoso y antiguo, los celos. Para ella, Jimena era su vínculo con Alejandro, su oportunidad de volverse indispensable. Sofía, con sus canciones de cuna y pañuelos de colores, no era una esperanza, sino una intrusa, una amenaza a su frágil castillo de importancia. A partir de ese momento, la hostilidad de Guadalupe se convirtió en una campaña silenciosa y perversa. La gobernanta comenzó a crear pequeñas trampas. Dejaba cubos de agua en lugares de paso, esperando que Sofía tropezara. Olvidaba avisar sobre productos de limpieza que se habían acabado, para luego quejarse con Alejandro sobre la ineficiencia de la nueva empleada. Se quejaba de que Sofía tardaba demasiado en limpiar la habitación de Jimena, insinuando que estaba molestando a la niña. Eran pequeños sabotajes, alfilerazos venenosos destinados a minar la confianza de Alejandro y expulsar a esa mujer que de alguna manera estaba consiguiendo lo que ni ella ni los médicos habían logrado: una reacción. Mientras enfrentaba la hostilidad de Guadalupe, la mente de Sofía viajaba constantemente a su propio pasado. Las noches en vela, la imagen de su hija Isabela, de 5 años, acurrucada en su cama después de que su padre se fuera. Isabela también había dejado de hablar. Sofía, en ese entonces una psicóloga en ascenso, lo intentó todo, usó todas las técnicas que conocía, pero la culpa la cegaba. Trabajaba demasiado, estaba ausente, y cuando el silencio de su hija se instaló, el tribunal la consideró negligente. Perder la custodia de Isabela no fue solo una decisión judicial, fue la confirmación de su mayor miedo. Había fracasado como madre. Ahora, en Jimena, Sofía veía una segunda oportunidad, una oportunidad de redención. Cada pequeño progreso de la niña era un bálsamo para su alma herida. No solo estaba limpiando una casa, estaba tratando de limpiar su propia conciencia. El dolor que veía en los ojos de Jimena era un espejo de su propio dolor, del dolor que imaginaba en el rostro de Isabela, que ahora vivía con sus abuelos maternos y a quien Sofía solo podía ver cada 15 días, en encuentros supervisados que parecían más una tortura burocrática que un momento entre madre e hija. Curar a Jimena se convirtió para Sofía en la única forma de quizás, algún día, curarse a sí misma. Después de casi un mes de observar y ser saboteada, Sofía se dio cuenta de que la sutileza no sería suficiente. Guadalupe se estaba volviendo más audaz, y el riesgo de ser despedida era real. Necesitaba una prueba, algo que Alejandro no pudiera ignorar o atribuir al azar. Necesitaba arriesgarse. Esperó la oportunidad perfecta, un momento raro en que Guadalupe fue al mercado y Alejandro estaba en casa, trabajando en su despacho con la puerta entreabierta, lo que significaba que podía oír, pero no ver directamente la habitación de su hija. Sofía entró en la habitación de Jimena con su material de limpieza. La niña estaba en el sillón, en la misma posición de siempre. El silencio era pesado, denso. Sofía comenzó a limpiar, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Se arrodilló al lado del sillón, fingiendo limpiar los zócalos. Entonces, con la voz más suave y gentil que pudo encontrar, una voz que no usaba desde hacía mucho tiempo, la voz de terapeuta, de madre, le habló directamente a la niña, rompiendo la regla más importante de Guadalupe. «Sé que da mucho miedo ahí dentro», susurró, sin mirar directamente a la niña, manteniendo la apariencia de su trabajo.
Sé que parece más seguro quedarse quietecita donde nadie puede hacerte daño. Pero no estás sola, pequeña. Estoy aquí y sé que eres muy fuerte. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de una empatía que venía del fondo de su propia experiencia. No le estaba hablando a una paciente, le estaba hablando a un alma que ella comprendía. Y entonces sucedió. No fue un temblor, ni un desvío de la mirada. Fue algo mucho más grande. Una única lágrima, espesa y lenta, brotó del rabillo del ojo derecho de Jimena y rodó por su mejilla pálida e inmóvil. Fue un río de dolor contenido encontrando una grieta para escapar. Una señal de que, en algún lugar, dentro de esa parálisis, la niña todavía sentía. La niña todavía estaba allí. En ese preciso instante, el sonido de una silla arrastrándose en el despacho de Alejandro cesó. El silencio al otro lado del pasillo pareció profundizarse. Sofía contuvo la respiración, sin saber si él había oído. Permaneció arrodillada, con el paño de limpieza en la mano, el corazón en la garganta. La lágrima de Jimena completó su recorrido y cayó sobre el brazo del sillón, una pequeña mancha oscura en la tela clara. Se oyeron pasos lentos y pesados en el pasillo, acercándose a la puerta. Alejandro apareció en el umbral de la habitación. Su expresión era indescifrable. No miró a Sofía. Sus ojos estaban clavados en la mejilla húmeda de su hija. Lo había visto. Había visto la lágrima. Por primera vez en 6 meses. Una señal de emoción. Una señal de vida. Miró el rostro inmóvil de Jimena. Luego la figura arrodillada de la señora de la limpieza. La mujer a la que pagaba para limpiar el suelo de su casa acababa de hacer lo que una fortuna en medicina no consiguió. Había hecho llorar a su hija. Ese momento lo cambiaría todo. Alejandro cruzó la habitación en 3 largas zancadas, el sonido de sus costosos zapatos resonando como martillazos en el silencio. Se agachó frente a su hija, tocando su mejilla con una delicadeza que contrastaba con la urgencia en su rostro. La lágrima seguía allí, una prueba húmeda e irrefutable de que algo había cambiado. Luego se volvió hacia Sofía, que seguía en el suelo, paralizada. Sus ojos, que antes solo expresaban la arrogancia de un millonario, ahora estaban desnudos, mostrando una vulnerabilidad cruda y desesperada. «¿Qué hiciste?», preguntó. Su voz no era una acusación, sino una súplica. «¿Cómo lo hiciste?». Sofía se levantó despacio, limpiándose las manos en el delantal. El miedo a ser despedida luchaba contra la urgencia de ser escuchada. Sabía que ese era el único momento que tendría. «No hice nada que los médicos no hayan intentado ya, señor Garza», dijo, con la voz firme a pesar del temblor interno. «La diferencia es que sé lo que está sintiendo. Tengo experiencia con este tipo de trauma en niños. Vi lo que sus especialistas no vieron. Ella no está ausente, está escondida, y creo que sé cómo llamarla de vuelta». Las palabras de Sofía flotaron en el aire, cargadas de una convicción que desafiaba su posición. Alejandro la estudió durante un largo momento. Él, un hombre de lógica, de contratos y de resultados medibles, se enfrentaba a algo que no podía calcular. La ciencia había fracasado, la riqueza había fracasado. Pero esa mujer, la señora de la limpieza, con su mirada triste y sus manos callosas, había conseguido una lágrima. En ese instante, tomó la decisión más irracional e instintiva de su vida. Decidió apostar por lo único que le quedaba, la esperanza. «Ya no limpiarás esta casa», dijo, su voz resonando con la autoridad de quien mueve montañas. «A partir de hoy, tu único trabajo es Jimena. Te quedarás con ella, harás lo que sea necesario. No me importa lo que sea. Quiero que la traigas de vuelta». Se acercó a ella con la mirada intensa. «Te pagaré 10 veces tu sueldo actual. Te daré una habitación de invitados. Tendrás todo lo que necesites. Solo tráeme
a mi hija de vuelta. La propuesta era un salvavidas en medio del océano de desesperación de Sofía, una oportunidad de reescribir su propia historia de fracaso. Desde la puerta de la cocina, Guadalupe escuchó la conversación. Cada palabra de Alejandro fue como un clavo en su ataúd. La señora de la limpieza, la intrusa. Ahora no sería solo una empleada, sino la guardiana de la niña, la confidente del patrón. El mundo de Guadalupe, construido sobre la fantasía de su propia importancia en la vida de Alejandro, se derrumbó en un instante. Los celos que sentía antes se transformaron ahora en algo más oscuro y peligroso. Un odio frío y calculador. Se juró a sí misma que descubriría el secreto de esa mujer y lo usaría para destruirla. La rutina de Sofía cambió de la noche a la mañana. Cambió el cubo y la fregona por cojines sensoriales, pinturas de dedos e instrumentos musicales infantiles. Su trabajo con Jimena era una danza lenta y paciente. No había conversaciones, solo sensaciones. Sofía esparcía telas de diferentes texturas. Seda, terciopelo, lana áspera por el suelo y movía suavemente las manos y los pies de Jimena sobre ellas. Se sentaba junto a la niña durante horas, simplemente tocando un xilófono de juguete, creando melodías simples y repetitivas que parecían llenar el silencio sin invadirlo. Poco a poco, la fortaleza de Jimena comenzó a presentar pequeñas grietas. Un día, mientras Sofía pasaba una pluma suave por la palma de la mano de la niña, los dedos de Jimena se cerraron, sujetando la pluma por un instante. En otra ocasión, al oír el suave sonido de un palo de lluvia, la cabeza de la niña giró 1 centímetro en dirección al sonido. Eran victorias minúsculas, pero para Alejandro, que observaba todo a distancia, eran terremotos de esperanza. Veía en Sofía una especie de magia, una alquimista que estaba transformando el plomo del trauma de su hija en oro. Sofía también comenzó a usar aromas. Traía pequeñas flores del jardín, lavanda, jazmín, y las dejaba cerca de Jimena. Introducía olores de la cocina como canela y vainilla en pequeños frascos. Estaba intentando reconstruir el mundo para la niña, no a través de la vista o el oído, sino a través del tacto y el olfato, los sentidos más primitivos y directos. Sabía que el trauma había cerrado las puertas principales de la percepción de Jimena, así que estaba buscando ventanas, cualquier rendija por donde la luz pudiera entrar de nuevo. El momento que cambió el curso de la recuperación de Jimena fue sutil, pero profundo. Sofía estaba sentada en el suelo de la habitación, tarareando la misma melodía de cuna de semanas atrás, mientras construía una torre con bloques de madera suave. Construía la torre y la derribaba repetidamente. El suave sonido de los bloques al caer era el único ruido. De repente, en uno de los derrumbes de la torre, un sonido minúsculo escapó de los labios de Jimena. Un soplo de aire, casi inaudible. Sofía se quedó helada. Reconstruyó la torre y la derribó de nuevo. Y allí estaba otra vez. Un pequeño suspiro, esta vez un poco más claro. Este proceso de curación, de reencontrar la luz en los momentos más oscuros, es un viaje que muchos de nosotros enfrentamos. Es la prueba de que el alma humana tiene una capacidad increíble para rehacerse. Si historias de resiliencia y superación como la de Jimena y Sofía tocan tu corazón, considera suscribirte al canal y darle me gusta al video. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estas narrativas poderosas, recordándonos a todos que la esperanza se puede encontrar en los lugares más inesperados. Alejandro, que acababa de llegar a casa, lo oyó desde el pasillo. Entró en la habitación en el preciso instante en que Sofía derribó la torre por tercera vez. Y lo oyó. Oyó el sonido que no había oído en más de 6 meses. No era una palabra, ni siquiera una sílaba. Era el sonido de la vida. Un pequeño suspiro de su hija. Las lágrimas brotaron de sus ojos al instante, sin control.
Cayó de rodillas junto a Sofía, mirando a Jimena con una adoración que rozaba lo sagrado. «La estás trayendo de vuelta», le susurró a Sofía, con la voz embargada por una gratitud que ninguna palabra podría expresar. La confianza de Alejandro en Sofía se volvió absoluta. Le dio carta blanca, ignorando las miradas venenosas de Guadalupe y los comentarios escépticos de sus amigos ricos, que pensaban que se había vuelto loco al confiar la salud de su hija a una señora de la limpieza. Pero a Alejandro no le importaba. Veía los resultados. Ximena empezó a sujetar objetos, empezó a girar la cabeza hacia los sonidos. Y un día, mientras Sofía la sostenía en brazos en el jardín, Ximena extendió la mano y tocó un pétalo de rosa. El mundo lentamente volvía a existir para ella. Y fue en ese momento de creciente esperanza, cuando la oscuridad parecía finalmente retroceder, que el pasado volvió para atormentarlos. Una tarde soleada de jueves, el sonido del interfono resonó en la casa. Guadalupe respondió y su voz, normalmente controlada, sonó tensa y sorprendida. «Señor Garza, es la señora Camila. Está en la puerta. Quiere entrar». El nombre cayó en la sala como una bomba. Alejandro se puso pálido, el cuerpo rígido. Sofía, que estaba con Ximena en la alfombra, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Camila, la madre, la causa de todo. Alejandro dudó un largo momento, el rostro una máscara de furia y dolor, pero sabía que no podía negarse. Dio la orden de abrir las puertas. Minutos después, Camila entró en la sala de estar. Estaba diferente. Más delgada, el pelo antes rubio e impecable ahora estaba oscuro y recogido de cualquier manera. Tenía profundas ojeras bajo los ojos y la arrogancia de su rostro había sido reemplazada por una desesperación visible. Parecía una versión rota de la mujer que se había marchado. Su mirada recorrió la sala y se posó en Ximena, que estaba sentada en la alfombra, ajena a todo. «Xime», susurró, con la voz embargada. Dio un paso adelante, luego otro, con las manos extendidas como si quisiera tocar a su hija, pero tuviera miedo. Alejandro se movió para interceptarla. «No te acerques a ella», gruñó, pero era demasiado tarde. La presencia de Camila, el sonido de su voz, su olor, todo ello invadió el santuario silencioso que Ximena había construido a su alrededor, y la reacción fue inmediata y volcánica. El cuerpo de Ximena se puso rígido. Sus ojos, antes vacíos, se abrieron de par en par, llenos de un terror primordial. Fue un reconocimiento instantáneo, un recuerdo traumático traído de vuelta a la superficie con una fuerza brutal. La niña, que no se había movido en meses, se arrastró hacia atrás por la alfombra, lejos de su madre. Su pecho subía y bajaba presa del pánico. Sus labios, sellados durante tanto tiempo, se abrieron. Y entonces gritó, un grito agudo, aterrorizado, que rasgó el silencio de la mansión. Pero no fue solo eso. Empujada por el miedo puro, Ximena se apoyó en los brazos, luego en las rodillas, y con un esfuerzo torpe y tembloroso, se puso de pie. Sus piernas, débiles por la falta de uso, temblaban violentamente, pero estaba de pie. Y entonces habló. Sus primeras palabras en meses no fueron de alegría ni de alivio. Fueron un grito de pánico, dirigido a la mujer que la trajo al mundo. «¡No!», gritó con voz ronca e infantil. «¡Mamá, no! ¡Vete!». La niña entonces dio un paso, luego otro, corriendo torpemente en dirección a Sofía, buscando refugio en los brazos de la única persona que representaba seguridad en su mundo roto. La curación había llegado, pero no como una brisa suave. Había llegado como una tormenta. El grito de Ximena dejó un eco fantasmagórico en la mansión. La niña se aferró a Sofía con la fuerza de quien se ahoga, el cuerpo temblando incontrolablemente. La escena era una paradoja terrible. La familia estaba, por primera vez en meses, en la misma habitación, pero la reconexión se dio a través del pánico, no del amor.
Alejandro, paralizado entre la furia por Camila y el shock de ver a su hija de pie, finalmente se movió, creando una barrera con su cuerpo entre su exesposa y el refugio en que Sofía se había convertido para Jimena. La curación había llegado, pero su rostro era el del propio trauma que la originó. Habló por miedo, dijo Sofía esa noche, en la reunión más tensa que esa casa había presenciado jamás. Los tres, Alejandro, Camila y Sofía, estaban sentados en la sala de estar, a una distancia segura unos de otros, como diplomáticos en territorio enemigo. Su sistema nervioso fue reiniciado por el pánico. Esto no es una cura, es un síntoma. El verdadero trabajo empieza ahora y tiene que incluirlos a ustedes dos. Ximena no necesita que finjan ser una familia feliz, necesita ver que pueden estar en el mismo ambiente sin que su mundo se desmorone. Así comenzó la más extraña y delicada de las terapias. Sofía se convirtió en la mediadora de una paz frágil. Organizaba sesiones cortas, de 15 minutos, en el jardín. Al principio, Camila se sentaba a una gran distancia, solo observando, mientras Sofía y Alejandro jugaban con Jimena. La niña ignoraba a su madre por completo, pero por primera vez no huía. Poco a poco, Sofía le pedía a Camila que simplemente rodara una pelota en dirección a ellos. Eran interacciones minúsculas, dolorosas, pero que comenzaban a tejer un nuevo tipo de normalidad, una en la que la presencia de la madre ya no significaba un peligro inminente. Mientras esta frágil alianza se formaba, la envidia de Guadalupe se pudría en un plan de venganza. La gobernanta, ahora relegada a un papel secundario, veía crecer el poder de Sofía cada día y no lo soportaba. Usó sus ahorros para contratar a un investigador privado barato, un hombre de dudosa reputación, con una única instrucción: descubre todo sobre Sofía. Tiene un secreto y lo quiero. No tardó mucho en que el investigador volviera con la verdad, distorsionada y envenenada, la historia de la pérdida de la custodia de Isabela, enmarcada como un caso de negligencia grave y abandono. Guadalupe esperó el momento perfecto. Una noche en que Alejandro parecía particularmente agotado y vulnerable tras una sesión difícil con Camila y Jimena, se le acercó en su despacho. Con la actuación de una sirvienta leal y preocupada, le entregó los papeles del investigador. «Señor Garza, me preocupa la seguridad de Jimena», dijo, con una voz que era veneno azucarado. «Esa mujer que ha metido en su casa no es quien parece, es un peligro. Un tribunal la consideró incapaz de cuidar de su propia hija. ¿Cómo puede cuidar de la suya?» Las acusaciones golpearon a Alejandro como un puñetazo. La duda, una serpiente fría, se enroscó en su corazón. Lo había apostado todo a esa mujer. Había ignorado la lógica, la razón. ¿Y si Guadalupe tenía razón? ¿Y si había cambiado a los mejores especialistas del mundo por un fraude, una madre negligente que solo estaba repitiendo sus errores? Se enfrentó a Sofía esa misma noche, con los papeles temblando en su mano. «¿Qué es esto, Sofía? ¿Por qué no me lo contaste?» Su tono era de traición. La fe que había depositado en ella se hacía polvo. Por segunda vez, Sofía vio cómo su mundo se desmoronaba. Con lágrimas corriendo por su rostro, contó la verdad, la historia completa: el divorcio, el exceso de trabajo, el silencio de Isabela, la depresión que la consumió y el juicio que la marcó para siempre. «No perdí a mi hija porque no la quisiera», dijo, con la voz quebrada por el dolor. «La perdí porque yo misma estaba perdida, y ayudar a Ximena fue lo único que me ayudó a encontrarme a mí misma. Nunca, jamás pondría a su hija en peligro. Veo a mi propia hija en ella. Estoy tratando de darle la curación que no pude darle a Isabela». Alejandro escuchó, el rostro una tormenta de emociones. Por un lado, los hechos fríos de un proceso judicial. Por otro, la verdad innegable de lo que había presenciado en los últimos meses. La dedicación,
la paciencia, la empatía y sobre todo los resultados. Miró a los ojos de Sofía y no vio a una criminal, sino a una mujer herida, luchando por la redención de la única manera que sabía, y tomó su decisión. Al día siguiente, Guadalupe fue despedida. Su malicia ya no tendría lugar en esa casa. Eligió la humanidad en lugar del juicio, la fe en lugar del miedo. Con la verdad expuesta y la confianza restaurada y fortalecida, la dinámica familiar comenzó a sanar de verdad. Camila, ahora libre del juicio de Alejandro y con el apoyo de Sofía, empezó a reconectar con Ximena en sus propios términos. Le leía cuentos, le cantaba canciones de su propia infancia. Alejandro, por su parte, aprendió la lección más difícil de su vida, que su presencia valía más que cualquier regalo caro. Empezó a llegar antes a casa, a sentarse en el suelo, a simplemente estar allí, presente, demostrándole a Ximena que un padre no era solo un proveedor, sino un puerto seguro. El viaje de la familia Garza le dio a Sofía la fuerza que necesitaba. Al presenciar su reconstrucción, se dio cuenta de que ella también merecía luchar por su propia familia. Reabrió su caso de custodia. Esta vez, no era la mujer deprimida y culpable que los tribunales habían visto. Era una profesional segura de sí misma, con un expediente que documentaba la milagrosa recuperación de Ximena y con el poderoso testimonio de Alejandro Garza a su lado. Luchó, no con rabia, sino con la serena certeza de una madre que se había reencontrado a sí misma. Un año después, la mansión de Alejandro Garza ya no era un mausoleo, era un hogar. Risas infantiles resonaban por los pasillos. En el jardín, Ximena, ahora una niña parlanchina y vibrante de 4 años, corría entre Alejandro y Camila. Ya no estaban juntos como pareja, pero eran socios, padres unidos por un compromiso inquebrantable con la felicidad de su hija. Habían construido una nueva definición de familia, una basada en el perdón, el respeto y la presencia constante. En un parque al otro lado de la ciudad, Sofía empujaba un columpio. En él, una niña de 6 años reía, con el pelo oscuro al viento. ¡Más alto, mamá!, gritaba Isabela. Sofía sonrió, una sonrisa genuina y libre de dolor. El tribunal le había concedido la custodia compartida. Al curar a Ximena, había demostrado al mundo y a sí misma que no era un fracaso. Era una madre que, como tantas otras, había tropezado, pero que encontró la fuerza para levantarse. La historia de ellos nos muestra que las familias no se definen por lazos de sangre o por convenciones sociales, sino por la elección diaria de amar, perdonar y estar presentes. Las heridas más profundas pueden, con tiempo y empatía, convertirse en fuentes de una fuerza inimaginable. En cada uno de nosotros existe la capacidad de reescribir nuestro pasado y construir un futuro donde la superación es la protagonista. El viaje hacia la curación rara vez es una línea recta. Está lleno de desvíos, de recaídas y de momentos de una belleza inesperada. La historia de Ximena, Alejandro, Camila y Sofía es un testimonio poderoso de que, incluso cuando todo parece perdido, el compromiso compartido con el amor puede reconstruir lo que se ha roto. Si crees en el poder de las segundas oportunidades y en la fuerza que une a las familias, sean cuales sean, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Tu presencia nos ayuda a seguir celebrando historias que demuestran que el final más feliz es aquel por el que luchamos juntos. Así, en rincones diferentes de la misma ciudad, 2 familias, reconstruidas sobre las ruinas del dolor, encontraban su felicidad. Eran la prueba viviente de que, a veces, las personas que entran en nuestras vidas para limpiar el desorden acaban ayudándonos a limpiar nuestra propia alma. Y que un hogar no está hecho de paredes de hormigón, sino del espacio seguro que construimos en el corazón de los demás. Un espacio donde cada niño,
y cada adulto finalmente tiene el permiso de ser vulnerable, de romperse y, lo más importante, de sanar.